Miguel siempre supo que la moda era más que ropa. Para él, era una forma de expresión, un lenguaje universal. Desde pequeño, pasaba horas en el pequeño taller de su padre, un talentoso sastre, observando cómo sus manos transformaban simples telas en trajes elegantes. Mientras tanto, su madre, profesora, lo alentaba a perseguir sus pasiones, siempre diciéndole: Miguel, cuando haces lo que amas, el trabajo se convierte en arte. Su habitación era su refugio. En un rincón, tenía un escritorio improvisado lleno de tijeras, hilos y bocetos que él mismo dibujaba. En el otro, una vieja máquina de coser que su padre le había regalado cuando cumplió 10 años. Allí, Miguel daba vida a sus primeras creaciones, pequeños bolsos, camisas hechas a medida y, a veces, trajes para sus amigos. En la escuela, mientras otros chicos hablaban de fútbol o videojuegos, Miguel soñaba con pasarelas. Sus cuadernos estaban repletos de diseños que imaginaba algún día ver desfilando en grandes escenarios. Sus compañeros lo llamaban el chico de la moda, y aunque a veces le lanzaban bromas, Miguel nunca se avergonzó de su pasión. Al contrario, respondía con orgullo: algún día, usarán mi ropa. A medida que crecía, su sueño también lo hacía. Inspirado por las revistas de moda que coleccionaba con esfuerzo, Miguel empezó a experimentar con telas que encontraba en el taller de su padre. Diseñaba chaquetas modernas, combinando estilos clásicos con toques innovadores. Cada creación era un reflejo de su deseo de revolucionar la industria. Pero la moda no era solo un pasatiempo. Miguel veía en ella una herramienta para romper barreras y conectar personas. Soñaba con una marca que no solo vistiera cuerpos, sino que inspirara a quienes la usaran. Con esa visión clara en su mente, Miguel decidió estudiar diseño de moda, convencido de que algún día su nombre estaría en etiquetas reconocidas. Con esfuerzo, ganó una beca y se mudó a una ciudad más grande, donde podía estar más cerca de las casas de moda que tanto admiraba. Fue allí, en medio de telas, patrones y largas noches de trabajo, donde el sueño de Miguel comenzó a tomar forma. Cada puntada era un paso más hacia su meta, cada boceto, un recordatorio de que estaba destinado a algo más grande. Él no solo quería crear ropa, quería contar historias, marcar tendencias y cambiar vidas a través de la moda. Sin saberlo, ese sueño que nació en una pequeña habitación iba a transformar no solo su vida, sino también una industria que estaba a punto de ser revolucionada. En el colegio, Miguel no era como los demás. Mientras sus compañeros hablaban de fútbol, videojuegos o las últimas películas, él estaba inmerso en revistas de moda y bocetos que no dejaba de dibujar. Sus profesores lo describían como un joven creativo, disciplinado y con un talento natural para el diseño. Sin embargo, no todos comprendían su pasión. Algunos lo llamaban el raro, pero había otro apodo que lo acompañó durante años: el chico de la moda. Aunque al principio surgió como una broma, Miguel lo abrazó con orgullo. Cada vez que alguien lo veía con su cuaderno de dibujos o hablando sobre las últimas tendencias, decían: ahí va Miguel, el chico de la moda. Miguel siempre tenía una respuesta lista, a menudo sonriendo y diciendo: algún día vestiré a los mejores, ya veréis. Sus cuadernos eran legendarios entre sus amigos más cercanos. Llenos de bocetos detallados, cada página contaba una historia: vestidos inspirados en la naturaleza, trajes que combinaban estilos clásicos con toques futuristas y colecciones completas que reflejaban su visión innovadora de la moda. Un día, durante una actividad en la escuela, los alumnos debían presentar proyectos creativos. Miguel decidió mostrar algunos de sus diseños. Aunque estaba nervioso, su presentación dejó a todos impresionados. Incluso sus compañeros que solían burlarse lo miraban con respeto. Esto es increíble, Miguel, dijo una de sus profesoras. Tienes un don, y no me cabe duda de que llegarás muy lejos. A partir de ese momento, las bromas se transformaron en admiración. Los estudiantes empezaron a pedirle consejos sobre moda, y algunos incluso le encargaban pequeños diseños para eventos escolares. Miguel comenzó a ser conocido no solo como el chico de la moda, sino como un talento emergente que algún día dejaría huella en el mundo. Su popularidad como diseñador en ciernes no solo creció dentro de la escuela. Poco a poco, su trabajo comenzó a ser reconocido en el vecindario. Miguel diseñaba vestidos para las fiestas de cumpleaños de sus vecinas, ajustaba trajes para bodas y transformaba prendas viejas en piezas modernas y originales. La gente hablaba de él como el chico que puede hacer magia con una aguja y una máquina de coser. Para Miguel, esos primeros pasos eran el inicio de algo más grande. Sabía que su pasión por la moda no era pasajera, era parte de quien era. Cada boceto, cada prenda que diseñaba, lo acercaba más a su sueño,
revolucionar la industria de la moda y demostrar que el talento, cuando se combina con determinación, podía superar cualquier barrera. Lo que otros consideraban un simple apodo, para Miguel era una declaración de su futuro. El chico de la moda estaba destinado a cambiar el mundo. Cuando Miguel terminó sus estudios en diseño de moda, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Armado con su portafolio de bocetos y una determinación inquebrantable, comenzó a buscar oportunidades en la industria. Aplicó a varias casas de moda prestigiosas, enviando correos llenos de entusiasmo y muestras de su talento. Después de meses de espera y rechazos, finalmente llegó la oportunidad que tanto anhelaba. Una de las casas de moda más importantes del país lo seleccionó para unas prácticas. Aunque el puesto era básico y las horas largas, Miguel no se desanimó. Sabía que era su primer paso hacia algo grande. Desde el primer día, Miguel destacó entre los demás. Mientras otros practicantes seguían las instrucciones al pie de la letra, él iba más allá, proponiendo mejoras en los diseños y sugiriendo nuevas combinaciones de telas. Su supervisor, un diseñador veterano, quedó impresionado por la creatividad y pasión de Miguel. «Tienes algo especial, Miguel», le dijo un día. «No solo trabajas duro, también piensas diferente. Eso es lo que necesitamos en esta industria». Poco a poco, Miguel fue ganándose un lugar en el equipo. Lo que comenzó como un puesto de aprendiz se transformó en una posición de diseñador junior. Ahora no solo ayudaba en los pequeños detalles de los proyectos, sino que también tenía la oportunidad de contribuir con ideas propias. Su gran oportunidad llegó cuando, un día, el director creativo pidió al equipo propuestas para una nueva colección. Mientras otros diseñadores se limitaban a seguir las tendencias del momento, Miguel presentó una visión audaz. Una línea que combinara tradición y modernidad, fusionando telas clásicas con cortes futuristas. «¿Quién diseñó esto?», preguntó el director, sosteniendo los bocetos de Miguel. «Fui yo», respondió Miguel, con un tono mezcla de nervios y confianza. El director asintió con aprobación y decidió incluir algunas de las propuestas de Miguel en la colección final. La aceptación fue tal que sus diseños comenzaron a aparecer en los escaparates y pasarelas de la marca. A los 32 años, Miguel recibió la mayor oportunidad de su vida: liderar el diseño de una nueva línea de ropa de lujo llamada Aurora. No era solo otro proyecto, era el sueño de Miguel hecho realidad. Esta colección era la perfecta representación de su estilo, elegante, innovadora y profundamente conectada con su visión personal de la moda. Dedicó meses a trabajar en cada detalle. Pasaba noches enteras seleccionando las telas más finas, ajustando patrones y asegurándose de que cada pieza fuera perfecta. Cuando finalmente presentó la colección, todos quedaron impresionados. Aurora no solo era hermosa, era una declaración de que Miguel había llegado a la cima. Sin embargo, Miguel sabía que su verdadero trabajo apenas comenzaba. El mundo de la moda era competitivo y despiadado, pero él estaba preparado para enfrentarlo. Con Aurora, no solo quería dejar su huella, sino demostrar que su talento, esfuerzo y visión lo habían llevado hasta allí. El salto a la industria no fue fácil, pero para Miguel, cada reto superado era una confirmación de que estaba en el camino correcto, el camino hacia el éxito y, sobre todo, hacia la realización de su gran sueño. Con el lanzamiento de la colección Aurora a la vuelta de la esquina, Miguel decidió visitar una de sus tiendas insignia para observar cómo se preparaban los espacios. Vestido de manera sencilla, con jeans y una chaqueta discreta, no buscaba destacar, sino mezclarse entre los clientes y entender la experiencia de primera mano. Al entrar en la tienda, todo parecía perfecto. Los maniquíes vestían algunas de sus piezas favoritas, y los escaparates reflejaban la elegancia de Aurora. Sin embargo, algo lo desconcertó de inmediato. Aunque los empleados atendían a otros clientes con sonrisas y cortesías, ninguno se acercó a saludarlo ni a ofrecerle ayuda. Finalmente, decidió acercarse a un vendedor que estaba reorganizando unas prendas. «Disculpe, ¿podría mostrarme esta chaqueta en mi talla?», preguntó Miguel con amabilidad. El vendedor lo miró de arriba a abajo, evaluando su apariencia con desdén. «¿Está seguro de que quiere probarla? Es una de nuestras piezas más exclusivas», respondió, casi con burla. Miguel mantuvo la calma y asintió. «Sí, me gustaría probarla». El vendedor suspiró, visiblemente molesto, pero accedió. Sin embargo, al regresar, no pudo evitar añadir un comentario sarcástico. Tal vez debería buscar algo más asequible en la sección de descuentos. Miguel sintió como la sangre le hervía, pero no dejó que la ira lo dominara. En lugar de responder con agresividad, decidió abordar la situación con calma y firmeza. «Estoy seguro de que puedo permitírmelo», dijo,
mirando al vendedor directamente a los ojos. Lejos de rectificar, el vendedor soltó una risa burlona, y los comentarios despectivos continuaron. Miguel respiró hondo, consciente de que estaba a punto de dar una lección mucho más importante. Decidido a no dejar que la humillación quedara sin consecuencias, pidió hablar con el gerente. Cuando éste apareció, Miguel se presentó con serenidad, dejando a todos en la tienda completamente atónitos. «Soy Miguel García, diseñador de la colección Aurora y propietario de esta marca», dijo con serenidad. El impacto de sus palabras fue inmediato. Las caras burlonas se transformaron en expresiones de asombro. El vendedor que minutos antes lo había tratado con desprecio parecía petrificado, incapaz de articular palabra. El gerente, visiblemente incómodo, intentó reaccionar. «Señor García, no teníamos idea de que usted... Bueno, déjeme ofrecerle nuestras más sinceras disculpas por cualquier inconveniente. Esto no refleja nuestros valores como empresa», balbuceó, tratando de enmendar la situación. Miguel, sin perder la compostura, levantó una mano para interrumpirlo. «No busco disculpas vacías», dijo con firmeza, mientras recorría con la mirada a los empleados que lo rodeaban. «Lo que busco es un cambio real. Si esta es la experiencia que ofrecen a alguien como yo, no quiero imaginar cómo tratan a otros clientes». La tienda quedó en silencio absoluto. Cada palabra de Miguel resonaba con el peso de la verdad. Luego continuó. «El respeto no es algo que se pueda fingir cuando conviene. Es un valor que debe estar presente en cada interacción, con cada persona, sin importar su apariencia». El vendedor, ahora con el rostro enrojecido, apenas podía sostener la mirada de Miguel. El resto de los empleados evitaban mirarlo directamente, conscientes de que habían cometido un grave error al juzgarlo por su apariencia. Miguel se dirigió nuevamente al gerente. «Quiero que entiendan algo, mi marca no solo vende ropa. Representa valores de inclusión, dignidad y empatía. Si eso no está reflejado en la forma en que opera esta tienda, entonces estamos fallando como empresa». En ese momento, Miguel no solo estaba hablando como un diseñador o propietario, estaba actuando como un líder que entendía la importancia de transformar una cultura empresarial desde sus raíces. El gerente, avergonzado, asintió y prometió que tomarían medidas inmediatas para corregir lo sucedido. Pero Miguel sabía que las palabras no serían suficientes. Había tomado la decisión de usar esa experiencia como un catalizador para algo más grande. Antes de marcharse, Miguel dejó una última reflexión para todos los presentes. «Hoy he venido aquí como cliente, pero también como alguien que cree en el potencial de esta empresa. Les pido que reflexionen sobre lo sucedido. No para sentirse culpables, sino para asegurarse de que esta lección nunca se olvide». Con esas palabras, Miguel salió de la tienda. Aunque la experiencia había sido humillante, estaba convencido de que lo que acababa de ocurrir era más que una confrontación. Era el inicio de un cambio profundo, no solo en su empresa, sino también en la manera en que se valoraba a las personas. Aquella revelación inesperada no solo dejó a los empleados de la tienda reflexionando, sino que también marcó el comienzo de una nueva era para la marca. Miguel estaba decidido a transformar ese incidente en una oportunidad para liderar con el ejemplo y demostrar que, en su negocio, la dignidad y el respeto no eran opcionales, sino esenciales. El incidente en la tienda no fue simplemente un momento de humillación para Miguel, fue un llamado a la acción. Mientras salía del lugar, aún con el eco de las risas sarcásticas en su mente, supo que no podía dejar las cosas como estaban. El problema no era solo el comportamiento de un vendedor, sino una falla más profunda en la cultura de su empresa. Esa misma noche, sentado en su estudio, Miguel comenzó a tomar notas. No eran solo ideas para evitar futuros incidentes, sino un plan integral para transformar la manera en que su marca operaba. Sabía que este cambio no podía ser superficial. Debía ser una transformación radical que comenzara desde adentro. Miguel reflexionó sobre lo que representaba su marca: inclusión, innovación y respeto. Si esos valores eran el núcleo de sus diseños, también debían ser la base de su cultura empresarial. Decidió implementar una serie de medidas para asegurarse de que cada tienda, cada empleado y cada interacción reflejara esos principios. Entre las primeras acciones que definió estaban: 1. Reentrenamiento del personal. Cada empleado, desde los vendedores hasta los gerentes, participaría en sesiones obligatorias de formación sobre inclusión, empatía y servicio al cliente. 2. Política de tolerancia cero. No habría lugar para actitudes discriminatorias o despectivas. Miguel dejó claro que cualquier falta de respeto hacia los clientes o colegas tendría consecuencias inmediatas. 3. Creación de un código de valores.
Este código estaría visible en cada tienda, recordando tanto al personal como a los clientes que la marca representaba igualdad y dignidad para todos. 4. Evaluaciones constantes. Las tiendas serían supervisadas regularmente para garantizar que se mantuvieran los estándares establecidos. Al día siguiente, Miguel convocó a una reunión con su equipo de liderazgo. Compartió su experiencia en la tienda y habló desde el corazón. No se trata solo de mí, dijo, mirando a cada uno de los presentes. Si queremos que nuestra marca sea un símbolo de innovación y estilo, primero debemos ser un ejemplo de respeto y humanidad. El equipo escuchó con atención. Algunos mostraban vergüenza por lo sucedido, mientras otros se sentían inspirados por la determinación de Miguel. Esto no es un simple ajuste, continuó. Es un cambio fundamental en la forma en que operamos. Quiero que cada cliente que entre en nuestras tiendas se sienta valorado, independientemente de cómo luzca o de lo que lleve puesto. En las semanas siguientes, Miguel supervisó personalmente la implementación de sus nuevas políticas. Visitó tiendas, habló con los empleados y escuchó sus preocupaciones. Fue un proceso intenso, pero necesario. Los primeros resultados no tardaron en llegar. Los clientes comenzaron a notar una diferencia en el trato que recibían. Las críticas negativas disminuyeron, y en su lugar, empezaron a surgir comentarios positivos sobre la calidez y profesionalismo del personal. Para Miguel, este cambio no era solo un triunfo empresarial. Era una reafirmación de sus valores y una prueba de que incluso las experiencias más dolorosas pueden convertirse en oportunidades para crecer. El incidente que una vez lo humilló se había transformado en el catalizador de una revolución en su negocio. Miguel no solo cambió la cultura interna de su empresa, también envió un mensaje poderoso a la industria. En un mundo donde las apariencias a menudo dominan, el respeto y la inclusión son los verdaderos diferenciadores. Esa experiencia, aunque amarga, había impulsado a Miguel a liderar con el ejemplo. Había convertido su dolor en acción, y su acción, en un movimiento que no solo beneficiaría a su marca, sino que inspiraría a otros a seguir el mismo camino. Con un renovado sentido de propósito, Miguel miró hacia el futuro con la certeza de que estaba construyendo algo más que una marca de moda. Estaba creando un legado de empatía, dignidad y transformación. Semanas después del incidente, Miguel regresó a la tienda que había sido escenario de su humillación. Esta vez, no lo hizo solo. Lo acompañaban 3 de los principales ejecutivos de su marca, todos al tanto de los cambios que Miguel había implementado desde aquel día. La transformación era evidente desde el momento en que entraron. Los empleados, que antes parecían distraídos y desinteresados, ahora mostraban sonrisas genuinas y una actitud profesional. El ambiente era diferente, cálido, acogedor y lleno de energía positiva. Miguel recorrió lentamente la tienda, observando los pequeños detalles que reflejaban el cambio que había impulsado. Los nuevos valores de la marca, plasmados en un elegante cartel junto a la entrada, resumían el espíritu renovado de la tienda. Respeto, inclusión y excelencia en cada interacción. Miguel notó cómo los empleados interactuaban con los clientes. Había una diferencia palpable en su actitud. Cada cliente era recibido con cortesía y atención, sin importar cómo estuvieran vestidos o cuánto dinero aparentaran tener. Mientras observaba, Zara, una de las vendedoras que había sido indiferente durante su primera visita, se acercó a un cliente mayor que parecía dudar en comprar una chaqueta. «Permítame ayudarle a probarla, señor», dijo con amabilidad. «Estoy segura de que le quedará perfecta». Miguel sonrió al ver cómo el cambio no solo era visible en las políticas, sino también en la actitud del personal. La formación que habían recibido estaba dando frutos. Decidido a fortalecer el compromiso del equipo, Miguel pidió reunir a todos los empleados en la sala principal de la tienda. Los vendedores, curiosos y un poco nerviosos, se agruparon mientras los ejecutivos se posicionaban detrás de él. «Estoy aquí porque esta tienda representa algo muy importante para mí», dijo Miguel, con voz firme pero cercana. «Hace unas semanas, enfrenté una situación difícil aquí, pero en lugar de verlo como un obstáculo, lo convertimos en una oportunidad para mejorar». Hizo una pausa, mirando a los rostros de los empleados. Algunos bajaban la mirada, recordando lo sucedido. «Quiero agradecerles a todos por aceptar este cambio», continuó. «Lo que hemos logrado en estas semanas no solo mejora nuestra tienda, sino que también define quiénes somos como marca». Zara levantó la mano y, visiblemente emocionada, dijo: «Gracias, Miguel. Creo que todos aprendimos una lección importante. Ahora entendemos que cada cliente merece nuestro respeto, y eso nos hace sentir más orgullosos de trabajar aquí». Al finalizar su discurso,
Miguel recorrió nuevamente la tienda con los ejecutivos. Cada rincón reflejaba los valores que quería instaurar, desde los detalles en la disposición de las prendas hasta la interacción entre empleados y clientes. Las ventas habían comenzado a subir, pero para Miguel, lo más importante era que la tienda ahora era un lugar donde la empatía y el respeto marcaban la diferencia. Cuando salió de la tienda aquella tarde, sintió una profunda satisfacción. Sabía que el cambio no había sido fácil, pero era necesario. Lo que una vez fue un lugar de humillación ahora era un ejemplo de lo que podía lograrse con liderazgo y determinación. La tienda no solo se había renovado físicamente, se había convertido en un símbolo de transformación y progreso, tanto para Miguel como para toda su marca. El cambio dentro de la tienda no tardó en hacerse notar más allá de sus paredes. Los clientes que visitaban el lugar comentaban no solo la calidad de los productos, sino también la calidez y el respeto con que eran tratados. Los elogios comenzaron a llegar en forma de reseñas, mensajes y recomendaciones. Poco a poco, la tienda de Miguel se convirtió en un ejemplo de cómo la empatía y la inclusión podían transformar un negocio. Para Miguel, sin embargo, esto era solo el comienzo. Quería que su marca tuviera un impacto más allá de las ventas y los escaparates. Quería inspirar a la comunidad y devolver algo a quienes más lo necesitaban. Con esa idea en mente, lanzó un programa que combinaba su pasión por la moda con su deseo de generar un cambio social. Miguel anunció la creación de un programa de mentoría para jóvenes de comunidades desfavorecidas. El objetivo era claro: ofrecerles una oportunidad para aprender sobre diseño, ventas y el funcionamiento de la industria de la moda. Más que un programa técnico, Miguel quería que los jóvenes sintieran que tenían un lugar en una industria que a menudo parecía inaccesible. Cuando yo era joven, soñaba con estar en este mundo, pero no siempre tuve las herramientas o el apoyo para lograrlo. Ahora quiero asegurarme de que otros jóvenes tengan las oportunidades que yo no tuve, dijo Miguel durante el evento de inauguración. El programa incluyó talleres de diseño, sesiones prácticas de ventas y charlas inspiradoras de profesionales del sector. Los participantes pudieron explorar su creatividad, aprender habilidades técnicas y, lo más importante, construir confianza en sí mismos. La respuesta de la comunidad fue abrumadoramente positiva. Los jóvenes que participaron en el programa no solo adquirieron nuevas habilidades, sino que también encontraron un espacio donde sus talentos eran valorados. Uno de ellos, David, un chico tímido con gran talento para el dibujo, destacó durante las actividades. «Nunca pensé que algo como esto podría ser para mí», dijo David mientras mostraba un boceto que impresionó a todo el equipo. «Gracias a este programa, ahora creo que puedo llegar a ser diseñador algún día». Las palabras de David tocaron profundamente a Miguel, quien vio en él un reflejo de su propio inicio. El impacto del programa pronto trascendió la tienda. Los medios locales comenzaron a cubrir la iniciativa, destacándola como un ejemplo de cómo las empresas podían contribuir al desarrollo de sus comunidades. Las historias de éxito de los jóvenes participantes empezaron a resonar, atrayendo la atención de otros negocios y organizaciones. Empresas vecinas comenzaron a replicar el modelo, implementando programas similares en sus propios sectores. La tienda de Miguel no solo había cambiado su cultura interna, había inspirado a toda una comunidad empresarial a reevaluar su papel como agentes de cambio social. Miguel reflexionó sobre el impacto que había logrado en tan poco tiempo. Lo que había comenzado como una amarga experiencia personal se había convertido en un motor de transformación, no solo para su tienda, sino para toda la comunidad. El verdadero éxito no está solo en los números, sino en la cantidad de vidas que podemos impactar positivamente, dijo Miguel durante una entrevista en un medio local. La tienda no era solo un lugar de moda, se había convertido en un símbolo de esperanza, un espacio donde las barreras se rompían y los sueños encontraban apoyo. Para Miguel, esa era la mayor recompensa. Lo que una vez comenzó como una misión para cambiar la cultura de su negocio ahora se había convertido en una inspiración para todos los que lo rodeaban. En cada paso, Miguel demostraba que el poder del respeto y la inclusión podía transformar no solo empresas, sino también vidas y comunidades enteras. El impacto de las acciones de Miguel no tardó en alcanzar nuevas dimensiones. La transformación interna de su tienda, sumada al programa de mentoría para jóvenes, comenzó a atraer atención más allá de su comunidad local. Clientes satisfechos compartían sus experiencias en redes sociales, los medios publicaban reportajes sobre la iniciativa, y líderes de la industria de la moda empezaron a tomar nota del enfoque innovador de Miguel. Un día, Miguel recibió una llamada inesperada. Era un representante de una importante revista de moda que lo felicitaba por su enfoque empresarial y el impacto social de su programa.
Queremos dedicarle una sección especial en nuestra próxima edición. Su historia merece ser contada, dijo el editor. El artículo no solo destacó la transformación de la tienda, sino también la misión de Miguel de usar la moda como una herramienta de inclusión. La publicación causó un gran revuelo, atrayendo la atención de diseñadores, empresarios y clientes de todo el país. Pronto, otras casas de moda comenzaron a interesarse por el modelo de Miguel, viéndolo no solo como un competidor, sino como un innovador que marcaba tendencia tanto en diseño como en valores. Con el éxito inicial del programa, Miguel decidió ampliarlo. No quería limitarse a una sola tienda. Su visión era llevar la iniciativa a todas las sucursales de su marca. Reunió a su equipo y presentó la idea. Lo que hemos logrado aquí es solo el principio. Quiero que cada una de nuestras tiendas sea un centro de cambio positivo para su comunidad. El entusiasmo fue inmediato. En cuestión de semanas, comenzaron a adaptar el programa a otras ciudades, formando equipos locales para implementar los talleres y mentorías. La expansión del programa no solo ayudó a más jóvenes, sino que también reforzó la reputación de la marca como un líder en responsabilidad social. El enfoque innovador de Miguel atrajo la atención de otras organizaciones. Pronto, recibió propuestas de colaboración de fundaciones y empresas interesadas en apoyar su programa. Una de las más significativas fue una alianza con una universidad local, que ofreció becas a los participantes destacados del programa de mentoría para que pudieran estudiar diseño de moda profesionalmente. Esta alianza es un ejemplo perfecto de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, dijo Miguel durante la ceremonia de inauguración de la colaboración. Estamos construyendo un futuro donde el talento tenga una oportunidad real de brillar. El impacto social no solo fortaleció la imagen de la marca, sino que también impulsó su crecimiento comercial. Las tiendas comenzaron a atraer a una clientela más diversa, y las ventas aumentaron significativamente. Los clientes no solo compraban por los diseños innovadores, sino también porque querían apoyar una marca que representara valores con los que se identificaban. Además, Miguel comenzó a expandir la colección Aurora, introduciendo nuevas líneas de productos inspirados en los bocetos y sugerencias de los jóvenes participantes del programa. Este gesto no solo fortaleció el programa, sino que también conectó aún más a la marca con su comunidad. Miguel sabía que aún había mucho por hacer, pero cada logro reafirmaba su visión. Durante una entrevista con un medio internacional, concluyó: "La moda no se trata solo de prendas, se trata de personas. Si podemos usar este medio para empoderar y unir, entonces estamos haciendo algo mucho más grande que diseñar ropa. Estamos diseñando un cambio". El reconocimiento y expansión de su modelo no solo consolidaron el lugar de Miguel en la industria de la moda, sino que también lo convirtieron en un símbolo de cómo los negocios pueden ser una fuerza para el bien, cambiando vidas y construyendo un legado duradero. Con el éxito de la colección Aurora, el programa de mentoría y las iniciativas de inclusión en sus tiendas, Miguel había logrado mucho más que revolucionar su marca. Había creado un movimiento que resonaba profundamente en su comunidad, la industria de la moda y, lo más importante, en las vidas de las personas que tocaba. Miguel entendía que su verdadero legado no estaría en los números de ventas ni en los elogios de los medios, sino en las transformaciones que había inspirado. Cada paso que dio, desde aquel incidente humillante en su tienda hasta la implementación de un modelo empresarial basado en el respeto y la empatía, había sido una pieza clave en la construcción de algo mucho más grande. Los jóvenes que habían participado en el programa de mentoría comenzaron a destacarse en sus propios caminos. David, el tímido chico que había impresionado con su primer boceto, había conseguido una beca para estudiar diseño en una prestigiosa universidad, gracias a la alianza que Miguel había promovido. «Nunca pensé que llegaría tan lejos», dijo David en una entrevista. «Miguel no solo me dio una oportunidad, me enseñó a creer en mí mismo». Las historias como la de David se multiplicaban, y Miguel sentía una profunda satisfacción al ver cómo su esfuerzo daba frutos tangibles. El impacto de Miguel no se limitó a su comunidad. Su enfoque empresarial, que combinaba innovación con responsabilidad social, se convirtió en un modelo para otras empresas. Casas de moda, tanto grandes como pequeñas, comenzaron a adoptar prácticas similares, inspiradas por su historia. En una conferencia internacional de moda, Miguel fue invitado como orador principal. Frente a una audiencia repleta de líderes de la industria, compartió su visión. La moda tiene el poder de conectar, de romper barreras y de transformar vidas. Pero ese poder solo es real cuando lo usamos con propósito. No se trata solo de lo que creamos, sino de cómo lo hacemos y a quién impactamos en el proceso. Su discurso fue recibido con una ovación de pie,
un reconocimiento a su liderazgo y su compromiso con un cambio significativo. El incidente que una vez lo humilló ahora era parte de una narrativa mucho más grande. Miguel lo usaba como ejemplo en cada charla y entrevista para mostrar cómo una experiencia negativa puede convertirse en un catalizador para algo positivo. No fue fácil, pero ese momento me dio la claridad que necesitaba para hacer las cosas bien, dijo en una ocasión. A veces, los mayores desafíos son los que nos muestran de lo que realmente somos capaces. Miguel no se detuvo en sus logros. Continuó ampliando el alcance de sus iniciativas, desarrollando nuevos programas para empoderar a comunidades desfavorecidas y promoviendo un mensaje de inclusión en todas las facetas de su marca. Cada nueva colección, cada nueva tienda, llevaba consigo los valores que habían guiado su transformación. Con el paso de los años, Miguel dejó de ser solo un diseñador exitoso para convertirse en un líder social. Su legado trascendió la moda, convirtiéndose en un recordatorio de que las empresas pueden y deben ser agentes de cambio positivo. En la tienda donde todo comenzó, ahora se encontraba un mural que representaba los valores de la marca: respeto, inclusión y empatía. Miguel lo miraba cada vez que visitaba el lugar, recordando cómo una amarga experiencia había dado lugar a un cambio tan significativo. Esto no se trata de mí, sino de todos nosotros, decía a menudo. De lo que podemos lograr cuando ponemos nuestros valores en acción. Miguel había demostrado que el verdadero éxito no solo se mide por el dinero o la fama, sino por el impacto que dejamos en el mundo. Su legado no estaba en las prendas que diseñó, sino en las vidas que transformó y en la inspiración que dejó para futuras generaciones. Con cada paso, Miguel caminaba hacia un futuro más inclusivo, sabiendo que había dejado una marca imborrable en la historia de la moda y más allá. Si te gustó esta historia y crees en el esfuerzo personal para salir adelante, dale me gusta y suscríbete para seguir viendo vídeos de la cruda realidad como el que sale ahora en pantalla. Hasta pronto.